tardes a todos, es un gusto estar con ustedes. Bienvenidos al taller Cortar es solo cuestión de geometras. Es un placer tenerlos en el 11º Congreso de Matemática Educativa. El Congreso viene desarrollándose desde el 2012, por tercera ocasión desarrollado en modalidad virtual, con mucha variedad de eventos para fortalecer su desarrollo profesional. Esperamos todas las actividades sean de su agrado. Para asegurar la comunicación, les recordamos mantener silenciado su micrófono y desactivado su video. Cualquier pregunta o aportación al presentador la puede hacer mediante el chat. La sesión está siendo grabada. Tengo el honor de presentar a nuestro conferencista, el Máster Luis. A continuación, les comparto un resumen de su hoja de vida. Es máster en Educación Matemática por el INSETAP IPN y licenciado en Matemática y Tecnología de la Información por la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad La Gran Colombia. Ha sido profesor de matemática en educación básica y superior. Actualmente sus intereses de investigación son la historia de la epistemología del conocimiento geométrico y el estudio del razonamiento especial a través de las actividades matemáticas. Con nosotros el Máster Luis. Gracias por participar en el 11º Congreso Matemática Educativa 2022. Le cedo el micrófono para escuchar. Hola, muy buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias, Catherine, por la presentación. El día de hoy voy a compartir uno de los resultados de investigación o el trabajo que nace de la investigación en Historia y Epistemología de las Matemáticas, en el caso particular de las cónicas. Agradezco mucho la invitación a la Universidad Pedagógica. Es la segunda vez que participo en el evento. Lo hice en el 2019, antes de la pandemia, de forma presencial. Entonces es un gusto poder compartir con ustedes, profes, y pues todos los que se inscribieron en esta actividad. Voy a compartir aquí pantalla. El taller se llama Cortar es solo cuestión de geómetras. Está diseñado pues para profes. El taller va a contar con 4 actividades sencillas. La primera va a ser relativa a la cuestión de qué fue primero, si la superficie cónica o el cono. Relativa, digamos, a esas cuestiones como qué fue primero, el huevo o la gallina. Todo en el marco de la geometría griega, en el marco de la geometría euclidiana. La segunda va a estar relacionada con una definición que cada uno de ustedes pues va a diseñar y va a responder a cuántos tipos de conos pues se van a poder definir a partir de esa definición que ustedes van a dar. La actividad número 3 va a ser un diálogo con el pasado, con unos resultados o un análisis histórico. Y vamos a hacer contrastes respecto a lo que se nos ocurrió durante las 2 primeras actividades y lo que nos dice el pasado, las matemáticas del pasado. Y después vamos a culminar con una actividad número 4 sobre las teorías de seccionado en la antigua Grecia. Entonces, todo esto va a estar mediado por GeoGebra Classroom, una herramienta libre, una herramienta que nosotros podemos usar como profesores de matemáticas en cualquier nivel y demás, que nosotros podemos configurar para el diseño de actividades, el diseño de trabajo, incluso colaborativo con nuestros estudiantes. Aclaro, en cualquier nivel, si tenemos las condiciones y demás. Entonces, pues como ya explicó Catherine la dinámica del taller, voy a estar enviando cada una de las actividades por medio de un link, por medio del chat. Y al final, pues de todas las actividades, pues vamos a hacer unas reflexiones alrededor de ellas. Y pues vamos a empezar. La idea es que pues cualquier comentario lo direccionen por medio del chat. De acuerdo a la cantidad de personas pues que vayan ingresando, pues podemos ir mirando si podemos ir activando los micrófonos para que haya una mejor interacción con todos. Entonces, hay 33 personas pues al momento. Vamos a esperar un momentico a ver cuántas personas se conectan y de acuerdo a cuántas personas se van a conectar, pues ahí miramos el uso del micrófono para que haya una mejor interacción.
Entonces, como les dije, vamos a iniciar con la primera actividad que corresponde a qué fue primero, si la superficie cónica o el cono. Y se las voy a compartir por el chat, el link. Digamos, como introducción a esta actividad, pues es clave. Nosotros como profe reconocemos que hay diferentes paradigmas para el trabajo de las cónicas. Paradójicamente, pues, dado que las cónicas vienen de una epistemología, digamos, griega o geométrica pura, pues en la escuela se enseñan en geometría analítica en particular y pues se tratan de forma algebraica. Entonces, digamos, tenemos ese paradigma dentro de la escuela y por lo general utilizamos la anécdota de Apolonio para introducir a las cónicas. Entonces, es paradójico que nosotros como profes de matemáticas muchas veces contamos anécdotas, contamos ciertas historias, pero damos un salto inmediato al contenido matemático. Entonces, digamos, uno de los objetivos de este taller es poder potenciar la anécdota. Entonces, creo que ese es uno de los propósitos con el que se llevó a cabo la investigación. Hay una anécdota detrás de la construcción de las cónicas y que vale la pena ser aprovechada. Entonces, esa es la base epistemológica y la base histórica para poder hoy empezar este taller. Ahí puedo enviar por chat, ¿cierto? ¿Me confirman? Por favor. Catherine, ¿sí eres Catherine? Sí, maestro, ya nos cayó el enlace en el chat. Listo. Entonces voy a ir haciéndolo con ustedes igual. De pronto para algunos la herramienta va a ser nueva, entonces también voy a proyectar mi pantalla para ir guiándolos. Entonces, creo que apenas ingresan al link les van a salir estas dos opciones. Entonces aparece GeoGebra Classroom y bienvenido a que fue primero la superficie cónica o el cono. Aquí tienen dos opciones. De pronto hay profes que ya tienen su cuenta en GeoGebra. Pueden abrir por medio de su cuenta de GeoGebra. Yo creería que es conveniente pues ingresar por medio de el nombre. Entonces, por ejemplo, acá podemos colocar nuestro nombre y no hay necesidad de tener una cuenta en GeoGebra preestablecida. Solo es cuestión de colocar su nombre e inmediatamente le pueden dar inicio. Creería que si usamos la cuenta GeoGebra, pues van a tener guardada la actividad siempre. En cambio, si iniciamos ya con nuestro nombre, es probable que si se refresca la pantalla o demás, nos toque volver a repetir. Igual son actividades cortas, sencillas. Entonces son 4 actividades, como lo dije. Esta solo trae 6 tareas muy específicas. No sé si tienen alguna duda con el ingreso, si lo pudieron realizar para los asistentes. Creo que no es nada complicado, pero pues acá estoy para colaborar si tienen alguna duda. Para esta actividad vamos a destinar los primeros 15 minutos. Entonces, podemos empezar. Cualquier inquietud ya saben por el chat, ahí estoy pendiente.
Listo. Entonces, por ahí voy a dejar acá de compartir. Voy a volver a compartir la actividad. Ahí ya está en el chat. Vamos a revisar porque hay una persona que escribió que no le deja entrar a la actividad. Recordemos que no es necesario tener cuenta GeoGebra. La cuenta GeoGebra es opcional. Acá como ya ingresé, es que ya no me deja, les va a salir una ventana de bienvenido. En esa ventana de bienvenido no van a ingresar por la cuenta, sino únicamente colocan su nombre y le dan inicio. Con eso ya es suficiente y pueden ingresar. No sé si ya puedo ingresar. Sí, ahora sí. Listo. Entonces, no hay necesidad de tener cuentas, solo es para los que están usando siempre GeoGebra, pueden usar. Listo. Entonces, digamos, la primera tarea únicamente es de seleccionar los elementos que aparecen. Son los elementos geométricos que pueden ser usados para la construcción, en este caso, de un cono. Ya respecto a la selección de esos elementos, lo que pretendemos hacer en la siguiente tarea es construir un cono, hacer un diagrama del cono, pero este debe estar sustentado únicamente en los elementos que seleccionamos en la pregunta anterior. ¿Listo? Tiene que estar limitado por hecho. Lo mismo va a pasar para la superficie cónica. Entonces, en la superficie cónica van a seleccionar los elementos y van a hacer el diagrama de acuerdo a lo que tengan, a los elementos que hayan seleccionado. Adicional, hay una tarea en el final de cada uno que dice, a partir del diagrama, caracterice o defina un cono. Es una definición a partir del diagrama que se dibujó. En GeoGebra, pues acá utilicé la herramienta Notas, entonces en Notas pueden utilizar lápiz, acá está la regla, transportador, demás. Pero también tenemos figuras geométricas, entonces acá pueden utilizar otros elementos para que sea mucho más sencillo. Entonces sí hay de pronto ya mucha dificultad para utilizarlo, sin embargo pues la herramienta es amigable. Acá vienen digamos, una opción de adjuntar imagen, si lo quieren hacer sobre lápiz y papel allá donde están y quieren tomar una fotografía y adjuntar la imagen, se puede hacer por medio de esta opción de imagen. Entonces ya, digamos, es pues, cuestión de cada uno utilizar la herramienta, como lo vean mejor. No sé si ya, digamos, hay ideas respecto a esta definición sencilla de cono. Si tienen algo que compartir por medio del chat. No sé si se podrían abrir los micrófonos, Catherine. Igual somos solo casi 40 personas. No creo que haya mucha dificultad. En este caso, creo que hay que levantar la mano a las personas que quieran participar, encender su micrófono para que los de... Ah, listo.
para que los de tecnología les activen el micrófono. Sí. Listo, pues la idea es los que quieran participar respecto a la definición de cono con los elementos geométricos que se les dio. Tenemos apoyo en tecnología para que puedan hablar. O la otra opción es compartir también la definición por medio del chat, si les gusta, si prefieren esa forma. Listo, acá, por ejemplo, seleccione una de las personas que están aquí en la actividad. Digamos, la herramienta me permite, por ejemplo, visualizar lo que están haciendo los estudiantes en vivo. Entonces, por ejemplo, acá tengo que uno de los participantes seleccionó para la definición de cono, seleccionó punto, recta, circunferencia y plano. Entonces, esos elementos los puso en un diagrama donde dibujó el plano, dibujó dos rectas y una circunferencia. Para la definición de cono, coloca que es la trayectoria de rotación de la intersección de una recta y un plano para la definición. Ya para la definición de superficie cónica, entonces selecciono punto, recta, plano y el cono. Entonces, para su definición, es un diagrama muy similar, pero hace, digamos, más claro la construcción del cono. Y para la definición coloca que es la trayectoria de todos los puntos de la recta generatriz del cono. En este caso, para definir la superficie cónica, necesito el sólido que definía al inicio. En este caso, del cono. Entonces, esto es lo que nos dice una de las participantes. Vamos a mirar otro. Listo. Acá tenemos un caso, digamos, contrario. Entonces tenemos tarea 1 para el cono. Tenemos que un participante seleccionó punto, triángulo y superficie cónica. Todavía no nos ha brindado el diagrama ni la definición. Pero digamos, se podría decir que utiliza en este caso, utiliza la superficie cónica para definir el sólido. Entonces son como dos casos diferentes. Listo, no sé si alguien quiere participar, alguien quiere compartir. Entonces creo que acá necesitan el link otra vez, porque si lo usa. Aquí envía de nuevo el link. No sé si alguien quiere participar por medio del chat. Puede levantar la mano. Un resumen de lo que hizo en la primera actividad. Ya nos quedan 6 minutos. 5 minutos. Lo hacemos al azar. Si alguien nos quiere compartir. No sé si César Leonardo o Nubia Villanueva nos quieren compartir alguna idea. Lo que se les ocurrió.
Bueno, yo en superficie cónica puse punto, recta, circunferencia y plano. Y plano, ok. Hice el dibujito. Y en la definición es una superficie tomada por la unión de todas las rectas que pasan por un punto fijo. Ok. Entonces son rectas individuales que van a pasar por un punto que es como el vértice. Sí, Y el otro punto estaría ¿en dónde? Sobre la circunferencia. Listo. Muchas gracias, Catherine, ¿cierto? sí. No sé si Carlos Benavides nos quiere compartir alguna idea. José Pérez, Carmen, Luis Miguel Paz. Para cerrar esta primera actividad. Hola, buenas tardes. Hola, buenas Digna tardes. Rodríguez. Sí, en mi caso yo fui la que di la primera respuesta, la que leyó al inicio. Es que a mí me parece, por ejemplo, que cuando ya uno se pone a pensar un poquito en el orden para definir, que es necesario, inclusive antes de poder, o sea, al inicio para definir el cono, delimitar que no podemos definir la superficie si el cono no existe. Ok. Si yo no he determinado lo que es un cono, ¿cómo voy a saber lo que es la superficie del cono? Listo, entonces Por eso yo necesitas descarté el la sólido. opción. Exacto, Ok. necesito del sólido para... sin embargo, cuando ya lo pensamos, por ejemplo, el concepto de circunferencia sí es posiblemente necesario. No absolutamente necesario. Ok. Listo, Y muchas el de gracias. triángulo, a menos que yo lo estuviera viendo plano, no tengo, o sea, no le veo utilidad, porque estaríamos hablando simplemente de un corte hacia el cono. Yo no estoy definiendo el cono, estoy definiendo una sección del cono. Ok. Listo, muchas gracias, Digna. Ahí ya ella puntualizó más yo realicé la lectura del trabajo de ella, entonces ahí ya profundizó en sus definiciones, en sus argumentos. Entonces, muchísimas gracias por la participación. Entonces, un minuto más y pasamos con la segunda actividad. No sé si alguien tiene otra opinión. ¿Quiere participar? ¿Está de acuerdo con Digna? De pronto tiene otro punto de vista. Listo. Entonces voy a compartir la segunda actividad. Entonces espero que ya en esta segunda actividad vayamos más. No olvidemos lo que hicimos en esta primera. Entonces es relevante recordar lo que se trabajó, cómo hicimos esta primera definición para cómo están diseñadas las siguientes actividades. Entonces sí les encargo por favor que recuerden cómo hicieron esas definiciones, cómo fue de su primera impresión, su primer argumento respecto a las definiciones y cómo se van a ir contrastando con el resto de las actividades. Entonces ahí les doy otro minutico para los que están terminando. Magíster, tenemos la mano levantada de Juan Antonio. Ah, ok. No Te sé si... agradezco, Caterina. Entonces, Juan Antonio. Mucho gusto. Juan Antonio de México.
Ay, de México. No sé si en la primera actividad, cuando hablas de que fue primero, si podemos Sí. hablar a todo pasado, ¿no? De que la circunferencia, de que la elipse, la hipérbola, la parábola son secciones cónicas. Entonces, si pudimos identificar este tipo de curvas sin la presencia de un cono, así explícitamente, puede ser, pues, obviamente, la circunferencia así, ¿no? Sí, La elipse puede ser una proyección, ¿no? En el piso de la luz, ¿verdad? ok. Un cono de luz, ¿verdad? Sin que lo identifiquemos, veamos la sombra y vemos ahí una elipse. Listo. Entonces, ahí sería, el argumento que me estás dando es en ausencia del cono. Entonces, encontrar la cónica en ausencia del cono. ¿Sí? Sí. Proyecciones y demás. Listo. No sé si ahí están viendo mi pantalla. Muchas gracias por la participación. Ahorita vamos a entrar en esa discusión. Entonces, ahorita, digamos, estamos en la definición del sólido, superficie, y ahí vamos a ir avanzando. Entonces, ahora voy a compartir el segundo link. Este segundo link es para la actividad una definición, que fue la que encontramos atrás, una para cono, una para superficie cónica, y vamos a responder, bueno, ¿cuántos tipos de cono a partir de esa definición? Entonces, voy a compartir la segunda actividad, actividad 2. Y la dinámica, entonces van a encontrar la pantalla que aparece ahí proyectada, que les tengo ahí. Mi recomendación, pues colocar su nombre. Y ya podemos iniciar con la segunda actividad. Listo, no sé si tienen alguna duda respecto al ingreso. Creo que respondimos las preguntas de quienes habían tenido dificultades para ingresar. Entonces acá, creo que están viendo mi pantalla, ¿cierto? ¿Me confirman ahí? Catherine, sí. Sí, Entonces ahí están en el inicio, entonces ahí voy a entrar a la segunda actividad. Listo. Entonces la segunda actividad sería una definición, cuántos tipos de cono. Ustedes van a encontrar acá ya unas applet. Y la idea es que las manipulen. Pues ahorita estamos en la virtualidad y demás. Digamos, ahí uno se pone a pensar si esto es equivalente al trabajo concreto con el sólido en clase, por ejemplo. ¿Qué diferencias hay? ¿Qué acercamientos favorece o qué habilidades va a favorecer el uso de la tecnología digital? Nos trae también el uso de manipular esos sólidos en concreto, ya en la clase de matemáticas. Entonces la idea es que aquí, antes de empezar a contestar, roten la imagen, muevan el vértice, analicen cada una de las vistas. Cuando hablamos de vistas, entonces por ahí Digna nos decía, bueno, tenemos secciones, que tenemos una vista lateral, en este caso, como ya hablaba de la sección triangular, puede ser vista así, tenemos una circunferencia, un círculo, que es la base del cono. Entonces la idea es manipular el objeto, todo lo que sea suficiente para poder ir contestando las preguntas que vienen. Entonces ya las preguntas que vienen son relativas al cono recto, las primeras, y a la clasificación de conos rectos. Si de pronto ahorita no nos acordamos o demás, está la opción de no sé, y el asterisco nos lleva a una actividad al final para que podamos reconocer cuál es la clasificación de conos rectos. Entonces ahí como que la misma actividad me está retroalimentando si tengo alguna dificultad. ¿Listo? O contrastar lo que sé de pronto con lo que viene planteado en la actividad. Entonces no sé si alguien tuvo dificultad para ingresar a la segunda actividad, es la misma dinámica. La idea ya es empezar a confrontar esas primeras ideas que teníamos en la actividad número 1.
Listo, ya la tarea 2, entonces nos habla de cono recto, clasificación. Y a partir de la PLED, ¿cuántos tipos de conos se pueden visualizar? Entonces ahí ya cada uno puede ir contestando. Si tienen alguna dificultad pueden ir a la última tarea, que dice: si no identificas los tipos de conos rectos, sigue los siguientes pasos con el applet que se presenta a continuación. Entonces voy a revisar a ver qué han contestado aquí. Listo. Entonces, una de las preguntas que aparece ahí, digamos en la tarea 3, es contrastar si con la definición que propusimos en la actividad número 1, en la anterior, se puede construir un cono recto. ¿Listo? Entonces, no sé si alguien nos quiere compartir cuál fue su definición en la anterior actividad y si satisface el poder construir un cono recto. Por ejemplo, ahorita recordaba la explicación que nos daba Digna. Entonces ella decía, a partir de su definición, creería yo que el cono recto sí lo puede definir de esa forma. Entonces no sé si, o no solo el cono recto en partido en general, sino cada uno de sus tipos, ya sea el cono rectángulo, el cono acutángulo o el cono obtusángulo. Entonces no sé si alguien nos quiere compartir. Ya para el cono oblicuo también aparece. Entonces aparece cono oblicuo. A partir de la definición que dimos en la actividad número 1, podemos definir ese cono oblicuo. Entonces no sé si alguien quiere compartir su apreciación. Magíster, tenemos la mano levantada de Luis Miguel. Listo, Luis Miguel. Un gusto Hola, otra vez. ¿qué tal, Luis? Bueno, un gusto por estar en el taller aquí. Bueno, pensaba en la primera actividad y me hizo reflexionar en el libro cuando yo llevé la clase de Geometría 1, que estudiamos el libro de Moyse Down. Entonces, cuando vemos cómo se construye la definición de cono, pensaba en esa recta que iba a girar en un punto estático o fijo y que luego en otro punto de esa misma recta iba a empezar a girar circularmente. Y todas esas rectas que se iban a formar, no sé si se están haciendo la imagen en la mente, pero se iban a intersecar con un plano y justamente eso iba a formar ese sólido como tal. Pero esta otra actividad, bueno, la segunda en particular me hizo pensar en una concepción más escolar de cómo se construye el cono como tal. Y decía yo, bueno, si tengo un triángulo rectángulo, en este caso particular para el triángulo, para el cono circular recto, tenemos un triángulo rectángulo que va a girar en un eje y empieza a revolucionar y se construye ese cono que queríamos. Sin embargo, pensando en la conexión o cómo se podría construir un triángulo circular recto con base al experimento anterior, yo diría que ese punto al que yo le llamé fijo, que está en la recta, tendría que coincidir con el punto centro de la intersección de todas esas líneas con el plano E, que en este caso sería una circunferencia en la parte inferior, por decirlo de una manera. Si esos dos puntos coincidieran en que están en la misma posición, no sé si se entiende, como que en el plano está ubicado acá, o bueno, no sé si decirlo de esa manera, y que en la parte superior coincida perpendicularmente si se trazase una recta hacia él. Eso sería el eje del cono. Sería como el eje del cono, ¿sí? Y es perpendicular al centro de la circunferencia, del círculo que es la base.
Ajá, en este caso al plano, ajá, y a la circunferencia. Listo. Con base en eso, ahí ya, digamos, entró la discusión. Por ejemplo, acá, voy a mirar a ver si están viendo ahí mi pantalla. Bueno, con base en esa idea, ya hablar del cono oblicuo, digamos, ese eje del que hablas, ese eje que es perpendicular al centro del círculo. Entonces, si ya tenemos un cono oblicuo, que digamos ya no cumple esa propiedad de perpendicular a la circunferencia, al centro de la circunferencia. En este caso nos quedaríamos con la definición que dices que estás trabajando en el libro, que sería las rectas que pasan por ese vértice y que caen sobre la circunferencia, ¿no? Entonces, en ese caso, esa definición que explicaste al inicio, sí cumpliría para la definición de este cono oblicuo. Sí, estaría bien mi idea ahí. Luis Miguel. Sí, justamente. Pero entonces ya la definición que llamas escolar, que es la del triángulo, no valdría para este cono oblicuo. No, de hecho no. De hecho, no. Listo. Listo, muchas gracias, Luis Miguel. Entonces ahí seguimos hablando. Muchas gracias por la participación. Creo que Digna volvió a alzar la mano. Sí, Por es que ahí. en ese caso, bueno, más o menos la discusión va por lo mismo. Yo revisando la definición que hay al inicio, ya cuando comparamos las diferentes transformaciones que puede sufrir, claro, ¿verdad? Para hacer este cono rectángulo, cono octángulo, el cono oblicuo. En mi definición, yo, por ejemplo, no consideré el hecho de que esas rectas a las que vamos a hacer rotar en ese círculo no pueden ser perpendiculares al plano, porque si lo son ya no es un cono. Y cuando vi el movimiento del cono oblicuo, ok, puedo tener un lado del cono perpendicular al plano, pero no toda la trayectoria puede ser perpendicular, porque entonces no forma un cono. Sí, yo creo que ahí, digamos, a lo que nos referíamos con Luis, digamos, si uno traza el eje del cono, que en este caso es el vértice con el centro de la circunferencia del círculo, ese es el que nos referimos que es perpendicular. No necesariamente todas las generatrices que de pronto entrarías. Pero entonces ahí tú dirías, una de las generatrices, digamos si yo pongo, no sé si ahí estás viendo el cono oblicuo en mi pantalla. Sí. Creo que sí, ¿cierto? Digna. Sí, se mira. Listo. Ahí digamos, la que decía Digna era que podría ser una de las generatrices perpendicular a la base del cono, que sería este caso particular, ¿sí? Sin embargo, no todas, exactamente. No todas. Entonces, es este caso. Incluso acá, esta vista lateral es, digamos, supremamente valiosa porque nos permite, digamos, de una forma intuitiva, probar algo, empezar a revisar algo, ¿no? Sin necesidad, digamos, de caer en la definición formal, sino únicamente es cuestión de visualización. Entonces, digamos, a partir de la definición que nos dio Digna al inicio, yo creería que este cono sí se puede definir, ¿no? Porque, como ella dice, no hay ninguna condición dentro de su definición que diga que hay una recta perpendicular al centro o no hay un eje en este caso, o si la hay. Por lo que entiendo yo, no, y además ella dice que solo hay una recta que puede ser perpendicular a la base del cono, pero que únicamente sería una. ¿Listo? Entonces, muchas gracias, Digna, y muchas gracias, Luis, por la participación ahí. Creo que es el punto donde quería llegar. Introducir a la actividad número 3. Entonces, no sé si alguien quiere participar. Tenemos, yo creo que unos 5 minutos más, 4 minutos más, para entrar a la siguiente actividad. No sé si a alguien se le ocurrió la definición que llamaba Luis como definición escolar a partir del triángulo.
Creo que dentro de las que vi no encontré una, pero no sé si alguien podría profundizar en esa definición. Si alguien tuvo, digamos, se centró en esa definición de que a partir del triángulo que rota. No sé si alguien quiere profundizar en eso. O seleccionó triángulo en la primera actividad para poder alcanzar esa definición. Para que nos comparta su apreciación. O todos la definieron como digna, que sería la rotación de la recta con un punto fijo. ¿A todos se nos ocurrió la misma? Listo. Entonces ya para la actividad número 3, al parecer, pues creo que todas las definiciones están ligadas a la rotación de la recta con punto fijo y el otro punto sobre la circunferencia. Entonces vamos con la actividad número 3. Listo. Aquí ya tienen el link de la actividad número 3. Entonces, el mismo procedimiento con el GeoGebra y esta se llama un diálogo con el pasado. Entonces, pueden ingresar a la actividad y vamos a empezar a hacer contrastes. A revisar esas definiciones que ya como que quedaron más claras con la segunda actividad, más concretas para cada uno de los casos. Y pues igual el ingreso si tienen cuenta GeoGebra o únicamente con el nombre. Entonces, aquí con el diálogo del pasado vamos a, se cita la definición 1, 2 y 18 del libro 11 de los elementos. Pueden ir realizando la lectura para la definición de un cono recto. ¿Listo? Entonces ya ahorita vamos a puntualizar. Está anclada a la idea escolar de que nos hablaba Luis. Y también citamos la definición de las cónicas, que es la definición 1 y 2 del libro 1 de las cónicas. Es un poco más extensa esta definición, pero está anclada como que a la idea que nos presentaba Digna. Entonces, creo que las dos definiciones se presentaron. Entonces, vamos a mirar cómo se relacionan y por qué dos, ¿no? Porque aparecen dos definiciones diferentes. ¿Por qué la necesidad de tener dos definiciones de cono sabiendo que esta data, como dice ahí la cita del 300 antes de Cristo, y un siglo después es necesario documentar una nueva definición del cono para hacer determinado trabajo geométrico, ¿no? Si ya se contaba con una definición anterior, que es, digamos, la que Luis llama una definición escolar.
No sé si alguien tiene dificultades para el ingreso a la actividad. Creo que ya hay una familiarización con la plataforma. La invitación a utilizarla si tienen la posibilidad. Como les decía, recolectad la información que se está trabajando, pueden revisar, pueden estudiarla, pueden calificarla ya en nuestro quehacer de profes. Pueden compartirla con colegas y demás. Entonces, sí, la invitación a utilizar la plataforma. Básicamente la definición, pues 1, 2 y 18 de los elementos inicia con la definición de sólido. Entonces es algo muy similar a lo que decía Digna, de que para poder, ahora ya no recuerdo, ya nos decía, sí, primero el sólido y después la superficie cónica. Entonces, si nos damos cuenta, según la lógica en los elementos, aparece una definición previa, que es la definición del sólido, pero el sólido en general, y después hace una definición de superficie en general, definida como extremo. Es una definición, pues, general para todos los sólidos, y después ya puntualiza en la propiedad que va a tener el cono, las propiedades que va a tener el cono recto para su clasificación. Entonces lo que va a hacer es que la definición del tipo de cono recto pues va a ser dependiente de la longitud de su eje. En este caso, uno de los lados del triángulo rectángulo. Entonces, si ese triángulo rectángulo, si ese lado del triángulo rectángulo respecto al radio de la circunferencia tiene una respectiva relación, pues va a ser rectángulo, va a ser acutángulo o va a ser obtusángulo. Si la longitud es de la altura de ese cono o del eje del cono es igual al radio del cono, pues estamos hablando de un cono recto rectángulo. Si es mayor en este caso, pues va a ser un acutángulo, un cono recto acutángulo, que era lo que veíamos en la anterior. Y si va a ser menor, entonces va a ser un obtusángulo. Igual, la invitación a que roten, hagan todas las rotaciones posibles, las vistas y demás del cono. Entonces, no sé si tienen algo que decir. Relativo a esta definición, pues ya tenemos después unas preguntas, pero primero vamos a la definición de Apolonio de cono. Entonces ya la definición de Apolonio de cono es similar a la rotación de la recta con un punto fijo llamado vértice y un punto que se mueve dentro de la circunferencia. Pero si leemos detenidamente, la superficie es la que aparece de primeras, antes de la definición del cono. A diferencia de la definición de Euclides, un siglo antes, incluso más de un siglo antes, ya ahorita lo revisaremos, en este caso la superficie es la que aparece de primero y después aparece el sólido, en este caso el cono. En el caso de las cónicas en Apolonio. No sé si hay algo que comentar. Estas son citas de las originadas de la traducción original, traducidas del inglés al español, y la traducción del inglés pues viene de la original, bueno, una cercana a la original de una fuente secundaria, que en este caso es una traducción del latín. Es clave resaltar que como tal se puede, digamos, generar la hipótesis de que en realidad no hubo diagramas en los textos originales. Pero si se dan cuenta, las definiciones vienen a ser una descripción minuciosa del diagrama. Entonces es como ahorita Luis nos decía, estoy poniendo de ejemplo a Luis, decía, ¿usted lo logran imaginar la descripción que yo estoy haciendo? En este caso podemos ver dos definiciones
que son supremamente detalladas con el fin de promover la construcción de un diagrama. Es como si esas acciones en el espacio se estuvieran describiendo para poder ser comunicadas, en este caso, pues por medio de un párrafo, de un planteamiento de una definición. Lo mismo va a pasar con los teoremas y las proposiciones, que es de donde aparecen las cónicas. Entonces, son diagramas que son descritos por medio de la proposición, por medio de la escritura, en este caso. Nosotros ya pues hacemos la reconstrucción durante el Renacimiento, incluso antes del Renacimiento, hubo reconstrucciones pues de estas proposiciones, de estas definiciones, y pues los diagramas empiezan a aparecer. ¿Pero por qué la inclusión del diagrama? Porque necesitábamos comunicar con precisión. Ya ahorita pues tenemos otros recursos, ya sea concretos o digitales, para lograr estas definiciones. Ya después de revisar las dos, la lectura de ambas y revisar los diagramas, explorarlos, moverlos y demás, pues vamos a responder después de leer los anteriores fragmentos, la definición propuesta en la primera actividad. ¿A cuál se parece? ¿A ninguna de las dos de la antigua Grecia? ¿O a la definición cercana a la de los elementos? ¿O a la definición de las cónicas? Entonces ya ahí pueden marcar en qué se parecen, en qué son diferentes. Y ya para... Sí, señora. En mi caso, yo estaba revisando que sí, ambas definiciones son distintas, ¿verdad? Por los elementos que toman en cuenta. Sin embargo, también es de recalcar que ambas incluyen los conceptos de punto, plano y recta. Por ejemplo, a pesar de que del punto inicial para la construcción del cono es distinto, porque en la definición de Euclides hablamos del triángulo como generador del cono. Sin embargo, lo que construyó Apolonio también depende de un triángulo cuando pensamos en punto, recta y plano. Sí. Entonces, lo que pasa es que creo que es como más amplio porque le permite definir no solo los conos rectos, le permite definir los oblicuos de la misma forma, a diferencia de lo que hizo Euclides. Euclides habla del ángulo recto, habla de un cono recto, en el cual el vértice es perpendicular al centro de la circunferencia. Ok, entonces estarías hablando de una generalización de la definición para poder abarcar más tipos de conos. Digamos como para concluir. Muchísimas gracias. No sé si alguien tiene otra idea, opinión, algo que sepan también, algo curioso, algo que hayan leído por ahí. En clase para la definición de cono. Tal vez la definición de cono no solo aparece únicamente para trabajarla en educación secundaria, media, sino la definición de sólidos aparece incluso en primaria. Entonces también, digamos, es una cuestión de revisar cómo trabajamos esas definiciones o cómo trabajamos esas exploraciones de los estudiantes de educación primaria con los sólidos. Esas visualizaciones que a veces son tan complejas y ameritan, digamos, un desarrollo del razonamiento espacial necesario, ¿no? A veces nos cuentan las cosas o leemos las cosas, y ¿será que sí nos estamos hablando exactamente lo que quisieron comunicar? O pensamos, hablamos de este cono y nuestros estudiantes sí se están imaginando exactamente esa rotación de la recta con un punto fijo y un punto sobre la circunferencia. Ahorita, por ejemplo, participaba alguien y decía, hizo la descripción, ¿no? Y entonces Digna decía, pensó que todas eran perpendiculares, entonces ya dijo, no, ese no es un cono. Entonces nosotros también como profes, bueno, ponernos en el zapato de qué exactamente se están imaginando cuando hacemos estas descripciones a veces tan abstractas, ¿no? Obviamente pues ya pensamos en el nivel, ¿no? Como definición de sólidos con chicos de educación primaria, ya trabajo con cortes en educación media, cómo llegar a esas ecuaciones, no sé, ecuación canónica de las cónicas o la ecuación general a partir de esos cortes, que es posible, aunque hoy no lo vamos a alcanzar a trabajar. Vamos a llegar únicamente a los cortes
hay que pensar que pues esa idea de rotar, de seccionar, cortar, pues no solo es una idea de geómetras, sino también es una idea intuitiva propia de nosotros como seres humanos y que todo el tiempo estamos haciendo, que estamos imaginando, que estamos explorando. Hay dos personas en el chat. Escribió aquí: en el currículo hondureño aparece que en segundo ciclo de cuarto y sexto grado de educación básica. Esto sería para los cuarto y resulta muy relevante la introducción bien básica y simple de isometrías desde la definición de Euclides. Esto de cuarto y sexto, Digna, sería más para definición de sólidos. Para ahí aclarar. Sí, cierto, eso es para definición de sólidos. Sí, la definición de los sólidos y las figuras geométricas planas, definición aparece de primero a tercer grado de educación básica. Son los niños más pequeñitos, se les enseña el triángulo, propiedades bien básicas de por qué se llaman triángulos. Y luego de cuarto a sexto grado de primaria, ellos ya ven los conceptos de los sólidos, lo ven como esas figuras o formas, e incluso se trabajan como manipulativos en preescolar, pero sin nombrarlos como sólidos, simplemente por el nombre que tienen. Ah, ok. Listo, muchísimas gracias. Sí, es igual acá, idéntico para el currículo colombiano, pero no sé, es el caso particular de Colombia y también lo hablé hace poco, digamos, con otros profes de otros países y decían que todas estas ideas geométricas prácticamente quedan simplificadas en los currículos y en clase, ¿no? Para el caso de primaria, la aritmética o el trabajo con números tiene un porcentaje muy alto en el desarrollo de contenidos en comparación de la geometría. Ya para el caso de la aritmética versus la geometría en este caso, pero si ya hablamos ya en educación secundaria y media, para el caso puntual de las cónicas, no, entonces las ideas algebraicas tienen un mayor peso respecto al trabajo geométrico. Entonces el trabajo geométrico queda relegado a una representación, un diagrama que muchas veces no, uno como profe, por tiempo, por factores de que el mismo currículo impone trabajar cierto contenido, pues no le da la relevancia que le tiene que dar al trabajo geométrico preciso, incluso el trabajo ya sea concreto, ya sea el trabajo sobre regla y compás. Incluso, pues, explorar estas ideas en el espacio, explorar estas ideas geométricas va a satisfacer unas necesidades que ahorita en los programas de educación superior se necesitan. Trabajo con arquitectos, trabajo con ingenieros que no tienen habilidades espaciales necesarias para hacer ciertas tareas. Y esto tiene mucho que ver porque de cierta manera la geometría ha sido relegada. No sé, eso sí, desconozco si es el caso hondureño. Entonces ahí no sé si alguien quiere profundizar. Yo hablo ahí por mi experiencia como profe acá, por lo que conozco de México también, que también es una situación muy similar. Y pues me atrevería que de pronto a pensar que en Honduras es igual, pero pues ya ustedes son los que tienen mayor conocimiento alrededor de ello. No sé si alguien quiere profundizar en esa idea antes de pasar a la última actividad. Entonces ahí levantaron la mano, por ahí vi. Sí, bueno, la verdad es que sí, hay bastante similitud en cuanto a la parte curricular. Cuando ya vamos a la comparación de cuánto, por ejemplo, del currículo ocupan los diferentes bloques, el de geometría sí es uno de los que menos tiene, sin embargo, tampoco es como el último. En nuestro caso, el de estadística está supremamente relegado, o sea, ese ni siquiera se toca. Y en los casos de primer y segundo ciclo de básica, que es de primer grado a sexto grado de básica, la verdad es que sí se hace, y el cambio de libros de texto y todo lo que se ha hecho con el programa a raíz de la colaboración con la cooperación española, con JICA, cambió un poco. La verdad es que hay contenidos de geometría que ya van involucrados y van de manera cross-curricular con el área de, por ejemplo, ya para el ciclo de básica, el tercer ciclo de básica, que es séptimo a noveno grado, va más integrado. O sea, no se ven como bloques dispersos o separados, sino que van de forma integrada porque ya
ya tenemos, por ejemplo, contenidos de geometría que están resolución de problemas utilizando geometría y álgebra en combinación. Sin embargo, en el caso de los bachilleratos, que ya es como ya la parte de educación media pero universitaria, el enfoque que se le da, por ejemplo, a las secciones cónicas es completamente algebraico. Y eso no importa si es en el sistema público o es en el sistema privado. O sea, hablamos de la forma algebraica de las cónicas, pero no hablamos de cómo se obtienen las cónicas y muy poco se habla de la parte visual de las cónicas, el porqué, la forma, por ejemplo. En mi caso, por ejemplo, yo laboro para una institución privada y el 9º grado, por ejemplo, todo el año es geometría. El libro que se utiliza es un libro de geometría. Y se hace obviamente también con los principios de álgebra que ellos aprenden en octavo, polinomios, resolución de ecuaciones. O sea, lleva un enfoque como bien distinto al que tiene el currículo nacional, porque lamentablemente las escuelas privadas, en su gran mayoría, si es que no todas, no utilizan el currículo nacional básico, ellos utilizan su propia malla. Ok, muchas gracias. Digna. Respecto a eso, por ejemplo, acá Ángel nos comenta que sobre matemáticas en Honduras se está dando énfasis, por lo que entiendo es que hay un nuevo programa y también Digna lo mencionó. Pues están haciendo modificaciones al programa de matemáticas. Entonces hay un mayor énfasis en geometría, creo que ambos lo mencionaron, para el caso de la educación pública. Es decir, que ustedes manejan, mejor dicho, el currículo en educación privada es independiente, por lo que entiendo, en comparación de la educación pública. Ahí va a hablar alguien. Ah, no, alguien entró. Porque acá, digamos, Ángel hace mucho énfasis en que esas modificaciones para geometría es en educación pública. ¿Sí? Quisiera hablar. Sí, ¿quién va a hablar? ¿Ángel? Sí, soy Ángel. ¿Me escuchan? Sí, ahí lo estamos escuchando. Tal vez tengo un ruido acá abajo, acá atrás. Sí. En la educación pública se está trabajando con el tercer libro, así como dijo la compañera que me antecedieron. Estamos trabajando con el tercer libro de educación. ¿Cómo le digo? No un tercer libro, son libros en educación pública, se trabaja con libros. Ahora, de 7º, 8º y 9º. Esos libros ya es la tercera edición. Ahorita se está dando bastante énfasis en geometría, en demostraciones, utilizando geometría. Y yo he estado trabajando bastante con ese libro y me parece que por lo menos está dando una introducción para eso, porque antes no se daba. Y las escuelas privadas están trabajando con la segunda edición del libro. No están haciendo ese cambio. Ese cambio supuestamente se estaba haciendo escalonado. Primero se hizo el 7º, ese cambio del tercer libro a la tercera edición, perdón. Después se hizo de 7 años, se hizo para la 8ª edición y ahora el año pasado se hizo para la 9ª edición. Y hay muchos que no lo están utilizando por el problema que hubo sobre pandemia, porque hay muchas instituciones todavía que no están a distancia todavía, están online, como dicen. Online, ok. Listo. Muchísimas gracias, Ángel, por la participación ahí. Digamos, esos contextos son relevantes y son los que uno siempre termina, digamos, consultando cuando, digamos, se encuentran profes de diferentes lugares, ¿no? Incluso los contrastes pueden ser dentro del mismo país, ¿no? Digamos, es relevante eso, conocer la situación. Muchas veces tenemos un montón de ideas, un montón de cosas por trabajar con los estudiantes, pero el mismo currículo es el que norma el trabajo con ellos, ¿no? Entonces, muchas gracias ahí por ese contexto alrededor de la geometría en Honduras en particular. Y ya con esto tenemos ya los últimos 20 minutos para trabajar en la actividad número 4, que ya es sobre
la tarea de seccionado. Entonces, las teorías de seccionado. Entonces, el ingreso igual. Y acá les van a dar la bienvenida al taller, a la actividad de teorías de seccionado. Tal vez con esta última actividad vamos a entender por qué dos definiciones de cono y no una. Vamos a complementar esas ideas que ya teníamos. Entonces, en esta actividad, igual, les recomiendo rotar, mover, todo lo que se pueda mover ahí. Hacer un análisis bien del applet, manipularlo y demás, revisar todas sus vistas laterales, frontales, superiores. Y la primera applet y la primer contenido nos dice que pues que hay un cono recto seccionado por un plano perpendicular a la generatriz, o sea, uno de los lados de ese triángulo inicial del que ya tanto han hablado. Y pues les recomienda mover, rotar y demás. Y abajo habla de que este diagrama pues es relativo a la teoría de seccionado de Menegmo, que eso es antes de Euclides, o sea, mucho antes de la definición de Euclides de cono. Y según esta teoría de seccionado de Menegmo, el corte del plano al cono es perpendicular a un lado del triángulo axial. O sea, un lado del triángulo, o sea, la generatriz del cono. De acuerdo a ello, vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Listo? Entonces aquí para esta applet vamos a rescatar esta idea de cono recto rectángulo, cono recto acutángulo y cono recto obtusángulo. Y vamos a mover ese vértice del cono para poder obtener cuándo es cono recto rectángulo, cuándo es obtusángulo y cuándo es acutángulo. Entonces van a mover, pero si se dan cuenta, pues el corte del cono siempre es perpendicular a la generatriz. O sea, ese corte no cambia. Es, digamos, contradictorio a esa idea que nosotros exponemos a los estudiantes, que el corte tiene que ser diferente para cada una de las cónicas, ¿no? Entonces, ahí pueden manipularlo y vamos a la primera pregunta. Entonces, con el mismo corte al cono recto perpendicular a la generatriz, ¿qué tipo de cónica se obtiene al cortar un cono recto rectángulo? Entonces, si va a ser la hipérbola, la elipse o la parábola. Lo mismo pasa, la misma pregunta, pero para el caso del cono rectángulo, cono recto acutángulo, y para el cono recto obtusángulo. Entonces, esa sería la teoría de seccionado de Menegmo para que la vayan explorando. No sé si encuentran algo particular que les llame la atención, que lo quieran compartir. Alguna relación con las actividades que hemos desarrollado anterior a esta. Hola, quizá la definición de superficie cónica, porque se decía ya que era como un extremo, ¿no? Del sólido y eso. Entonces, si vemos, por ejemplo, en el cono original, una superficie cónica sería la circunferencia, la base, por decirlo, del cono original. Pero luego en esa que tenemos particular ahorita, que usted tiene proyectada en pantalla, se puede ver una parábola. Al menos eso es lo que percibo desde acá. Y esa también podría ser una superficie cónica.
en esa parte, porque es como una de las superficies que en este caso, bueno, no sé si decirle superficie cónica en el sentido estricto, pero algo que también quisiera agregar, Luis, es lo que la escuela hace con respecto a esto que sucedió en la historia. Y entonces esto me hace pensar en una conferencia que se dio hoy al inicio del Congreso, que fue sobre la importancia del conocimiento del profesor de matemáticas. Y esto, pues, la relación que guarda la historia respecto de lo que voy a enseñar en el salón de clases. Y entonces vemos, por ejemplo, cuando revisamos un libro de geometría o de trigonometría, que las secciones cónicas en particular están definidas, si bien es cierto, se menciona la idea de que es la intersección de un cono con un plano y eso, pero solo se dice y luego se pasa a la parte algebraica y todo el tratamiento es completamente algebraico. Incluso muchas veces se habla de puntos móviles. Yo tuve la oportunidad de estudiar justamente el libro de Lehmann, de geometría analítica y pues la obra de René Descartes. Y eso pues me lleva a pensar en una situación que los italianos son los que han hecho bastante investigación alrededor de hacer construcciones de las secciones cónicas, pero al estilo de los geómetras griegos. Por ejemplo, una investigadora de apellido Bartolini, se llama ella, Sí, María Bartolini. realizaba experimentos con estudiantes. Y bueno, entonces, yo sé que el currículum nuestro podría estar muy cargado de contenidos, pero, o sea, ¿qué hay que priorizar? ¿El cubrir el 100% de los contenidos o que lo que se cubra sea de calidad, ¿no? Porque, por ejemplo, si nosotros hacemos este experimento, como hacer al niño que estuvieron en un laboratorio científico, por decirlo de una manera, hay otros conceptos involucrados que tienen que ver con semejanza de triángulos y se podrían abordar conceptos de manera transversal, no necesariamente que el concepto en particular es este. Y bueno, eso sería mi reflexión al respecto. Sí, muchísimas gracias, Luis. Sí, lo que, digamos, ahorita mencionábamos para el caso del cono, pensar en las definiciones de cono para estudiantes de primaria. Todo lo que es semejanza de triángulos, digamos, ahorita me hace pensar de que hay, digamos, yo reiteré mucho en que tomaran las diferentes vistas del cono, ¿no? Ahí le llamamos vistas, pero pues son planos de trabajo geométrico, ¿no? Porque si nos ubicamos acá, aquí voy a tratar de ubicarme en el plano triangular. Entonces ahí la cónica la vamos a ver sobre un plano, es una recta, ¿no? Y va a haber unas series de relaciones entre triángulos. Acá casi no se notan porque pues únicamente vamos a llegar hasta los cortes, pero digamos hay una serie de relaciones entre simetría de triángulos que se pueden ir haciendo, incluso más cuando el cono es oblicuo, que ya es el trabajo de Apolonio puramente. Digamos eso que menciona Luis respecto a los conocimientos transversales, eso es supremamente clave, esto es digamos, un resultado que se pudo entregar de decir, bueno, el trabajo fue de cónicas, pero acá hay un montón de material que puede ser una base epistemológica de diseños que no son necesariamente de cónicas, sino de trabajo en el plano propiamente. Entonces creo que eso es necesario. A veces, digamos, esos laboratorios en Italia de las universidades italianas de la doctora María Bartolini, pues son famosos para los que trabajan cónicas, porque sí, como decía Luis, son laboratorios completos donde los chicos interactúan con conos, incluso conos elaborados con hilos para representar las generatrices del cono y demás. Entonces creo que ahí ya uno entra a cuestionarse, bueno, ¿a qué material yo tengo acceso y mi institución tiene? ¿Qué puedo aportar yo? ¿Qué cosas en geometría dinámica puedo hacer? Por ejemplo, esto está mediado por geometría dinámica. También pues ya que es relevante para los chicos trabajar en clase y que está sustentado en el currículo. Creo que hay profes que, digamos, en mi caso particular es muy difícil. Por ejemplo, yo ahorita soy profe, ahorita tengo nivel primaria incluso. Para mí es muy difícil desligarme del currículo y es por el seguimiento que me hacen a mí mis directivas, por ejemplo. Entonces, obviamente uno busca los espacios, como decía Luis, o yo lo hago, de generar actividades que, por ejemplo, no están normadas propiamente por el currículo, pero uno como profe
sabe que pueden ser relevantes para el trabajo con los chicos. Entonces creo que uno mide su ambiente, sabe en qué ambiente se está moviendo como profe y tiene que empezar pues a buscar los mecanismos que cree uno conveniente. Entonces creo que es una reflexión que vale la pena. Creo que en educación superior puede llegar a ser un poco más flexible ese trabajo. Cuando son, de pronto acá hay profes de educación ahorita superior, pero ya pues las condiciones cambian respecto al nivel educativo en el cual estamos trabajando. Entonces muchas gracias ahí Luis por los comentarios. Pues aquí voy a tratar de obtener el cono recto rectángulo. Obtener el ángulo recto en el vértice, aunque va a ser es un poquito complicado. No sé si lo obtuvieron ahí. Estoy experimentando estos días, pero es un poquito difícil encontrar el de 90 grados ahí. Entonces, cuando es de 90 grados, algo así que es paralelo a la otra generatriz, al otro lado del triángulo, pues vamos a obtener una parábola, pero si se dan cuenta, pues el corte es siempre perpendicular a la recta que viene del triángulo, o sea, de la generatriz. No cambia, si se dan cuenta. Si quiero una hipérbola de una rama, pues necesito un cono recto obtusángulo, entonces ahí ya tengo la hipérbola. Pero es una hipérbola de una rama. Los griegos hablaban de las hipérbolas de una rama antes de hablar de la hipérbola que nosotros conocemos, que es de dos ramas. Entonces esta la llaman hipérbola de una rama, o el amblitoma, también recibe el nombre, pues son otros, y vienen esos nombres propiamente del tipo de cono que yo estoy seccionando. Entonces tenían 3 conos, el primero, no sé, en este caso, el cono recto obtusángulo y obtenían la hipérbola. Necesitaban un cono recto, vamos a suponer que este es recto rectángulo, y obtenían la parábola con el mismo corte, no tenían que cambiar el corte. Y para obtener la elipse, entonces lo que hacían era mantener ese corte perpendicular, pero cambiaba el cono, que en este caso es el cono acutángulo. Esta es la primera teoría de seccionado que data antes de Euclides, incluso mucho antes de Apolonio. ¿Para qué sirvió esta teoría? Para solucionar problemas clásicos griegos, por ejemplo, la duplicación del cubo. Básicamente las cónicas, según las hipótesis, según lo que está documentado, pues es a partir de hecho. De esta la teoría pues de trabajo con Menegmo, que es habitualmente pues esta no se trabaja escolarmente, sino uno inmediatamente va a la teoría de seccionado de Apolonio. Pero hay variaciones de la teoría de seccionados de Apolonio, incluso por ahí a veces en la escuela uno dice que depende los grados del plano respecto a la generatriz. La verdad yo no me acuerdo de esa definición ahorita respecto a los grados, pero pues vamos a revisar qué características tiene cada corte. En este caso, para la teoría de seccionado de Apolonio, el corte sí va a cambiar, pero ese corte se va a hacer en cualquier cono. Entonces creo que es relevante ahí mencionar lo que hablaba también Digna, de que la definición de Apolonio lo que busca es poder definir cualquier cono a partir de la misma definición. Entonces, al definir de esa forma el cono, pues vamos a obtener o vamos a hacer cortes, cada corte para cada cónica, pero lo puedo hacer sobre cualquier cono. Entonces tengo esta propiedad del cono, tengo este cono, puede ser cualquier cono, pero esa sección va a ser paralela a uno de los lados del triángulo que no sea la base. Entonces esa es una forma de definir ahorita pues la parábola, ¿no? Esa es la propiedad que sigue el corte de la parábola. Ya no es perpendicular como se hablaba antes de la teoría de Apolonio. Después que hablamos de la elipse. Entonces la elipse, la definición de elipse básica para Apolonio es cortar ambas generatrices, pero que estas generatrices, que este corte no sea paralelo a la base, porque pues vamos a obtener un círculo, una circunferencia.
Y adicional, cuando trabaja con el cono oblicuo, que acá no lo tenemos, nos dice que hay una propiedad de semejanza de triángulos a propósito de que es la sección subcontraria. La sección subcontraria es una sección de la que nunca se habla porque solo aparecen los conos oblicuos. Entonces, siempre se habla de la elipse, parábola, hipérbola, pero la sección subcontraria, que a pesar de que es un círculo, es esta idea del círculo presente de otra forma dentro en el cono oblicuo. ¿Alguien levantó la mano por ahí? ¿Quiere participar? Creo que era Nora. No sé si... Bueno, y finalmente, la hipérbola de dos ramas, que esta sí ya aparece en una de las proposiciones de Apolonio. Entonces ya el corte tiene que cortar ambas superficies verticalmente opuestas, o sea, el cono que se forma cuando hacemos la superficie arriba y abajo, tiene que cortar ambas superficies, pero pues este no puede ser paralelo a la generatriz, porque si es paralelo a la generatriz se va a obtener una parábola. Entonces, si nos damos cuenta, pues las definiciones no hay una definición que me hable propiamente de ángulos, sino más bien son propiedades relativas a lo paralelo, a lo perpendicular, al corte. Entonces, muchas veces hay libros que sintetizan los cortes de acuerdo a los grados o el grado del corte, pero en realidad pues son propiedades que son mucho más intuitivas y no son dependientes de ideas numéricas, por ejemplo. Ya pues acá hay una serie de preguntas sobre qué se concluye sobre la teoría de seccionado de Apolonio, cómo se podría caracterizar cada uno de los cortes. Ya pues yo profundicé en cada uno por cuestión de tiempo. Y ya para concluir pues vamos a revisar por último la presentación. No sé si mientras busco aquí la presentación alguien tiene algo que comentar. Si quieren acceso a las actividades, guarden los links. Las actividades están abiertas si tienen el link. Si les llamó la atención, si quieren usarlas y demás. Y están abiertas, entonces pueden guardarlos. Siempre van a estar ahí compartidas. Ya estas fueron las actividades que hablamos. Una de las primeras preguntas es, primero, la superficie cónica o el cono. Se habló mucho al respecto. Creo que hay una definición que nos habla primero de la superficie y otra que nos habla primero del cono. A veces uno cree que hay verdades absolutas, pero pues uno en matemáticas también se da cuenta que digamos la cosa puede ser un poco más flexible, ¿no? Más humana, más intuitiva, más de trabajo concreto. También es sin cono y cónicas. Por ahí un profe nos hablaba al inicio de probablemente sí, porque hay fenómenos físicos que pueden ser representados en ausencia del cono. Tal vez para los griegos será que hubo cónicas sin cono. Lo que dicen los historiadores y lo que se ha investigado es que tuvo que haber existido el cono para poder hablar de este objeto geométrico. Y paradójicamente en la escuela, como para cerrar esta charla, pues hoy se habló mucho de cónicas y de cono y en ningún momento hablamos de focos y de directriz. Y los focos y la directriz es relevante cuando hablamos sobre el plano, pero en el trabajo geométrico griego, cuando pasamos al plano y encontramos relaciones, proporciones, razones y proporciones y demás, pues estos elementos de foco y directriz pues no aparecen. La historia dice que ellos sí los conocían, pero para ellos no fue relevante. Y ya después, para definir generalidades, llegar al tránsito al álgebra, pues fueron relevantes estas ideas de los focos. Entonces esa pregunta queda abierta porque pues lo paradójico es que hoy hablamos de cónicas, pero no se habló de focos. Entonces no sé si alguien quiere abonar algo más y les agradezco mucho, mucho, mucho por su tiempo y por todo lo compartido. Luis Miguel tiene la mano levantada.
Hola nuevamente, Luis y compañeros. No, es que pensaba, de las tres preguntas que están planteadas, me hizo pensar más la número dos, la Ok. de sin cono hay cónicas. Y entonces pensaba yo que detrás de cada nombre hay una historia, ¿no? Y justamente el nombre de las cónicas, o sea, son lugares geométricos claramente, pero que su nombre proviene de dónde fueron, cómo fueron obtenidas. ¿De acuerdo? ¿Cuál fue el ejercicio que hizo el matemático, el geómetra griego en ese tiempo? Pero si, por ejemplo, vemos el trabajo geométrico realizado por Descartes, él no utiliza en ningún momento un cono, la intersección de un plano con este cono, o sea, y construye todas las secciones cónicas. Sin embargo, él dice, o sea, que retoma los trabajos de los geómetras como Apolonio, el mismo Euclides, pero el quehacer geométrico de él va a ser un poco más, o sea, le mete el análisis como tal, ¿no? El hecho de hablar de expresiones analíticas como tal hace que el trabajo, pues, tome otra corriente como tal. Sin embargo, pues, cuando escucho su respuesta, cuando dice, bueno, dicen algunos historiadores que no se puede hablar de cónica sin el cono como tal. En el origen, diría yo, o sea, la génesis de estos conceptos como tal, vienen de ahí. Entonces, si no, tomamos o retomamos esa postura, claramente no se podría hablar de cónica sin el cono como tal. Ese sería mi comentario. Muchas gracias. Ok, Excelente el taller. Luis, muchísimas gracias. No, con todo gusto. Sí, respecto a eso de... han habido varias interpretaciones de Apolonio que uno puede llegar fácilmente a traducir relaciones geométricas y llegar a la ecuación que vemos escolarmente. Pero yo creo que ese a veces no es el propósito, sino es más bien rescatar esas ideas geométricas, porque para que, digamos, encontrar esas relaciones algebraicas que pues ya tenemos idea, ¿no? Que tal vez ese fue el trabajo de Descartes, ¿no? Por ahí hay una frase que dice que si desconocemos lo que se hizo en la antigua Grecia en geometría y lo que desconocemos lo que eh, rescataron en el Renacimiento y lo tomamos como si fuera lo mismo, pues estamos siendo tanto injustos con los griegos, con la antigua Grecia, con la antigüedad, como también con aquellos que rescataron esas ideas algebraicas propias de la geometría griega. Entonces, hay que valorar ambos enfoques, ambos puntos de vista. Muchísimas gracias a todos. Les agradezco y un gusto estar aquí conectado. Muchas gracias, Master Luis. Continuamos con las preguntas de los participantes. Tenemos, ¿qué otro software recomienda para hacer este tipo de actividades? ¿Qué software? Pues yo, GeoGebra, por lo libre, ahorita, y es amigable para el trabajo con los estudiantes. Pues está Kavery. Nosotros hicimos un trabajo de reconstruir varias proposiciones de Apolonio y pues escogimos GeoGebra por lo que nos brindaba. Entonces creo que ahí ya pues entra a jugar qué es lo que queremos hacer, qué es lo que queremos trabajar. Ahorita por las herramientas que está brindando GeoGebra, pues creo que es una muy buena opción. Entonces, respecto al diseño de actividades, pues también nos permite, digamos, anclar lo que hacemos y lo que trabajamos. Pero tampoco desconozco que el trabajo concreto sea relevante. O sea, es relevante trabajar con los sólidos y demás, sobre todo con los estudiantes. Ok, está bien. Usted mencionaba al inicio que el objetivo principal del taller es utilizar la historia como anécdota para introducir nuevos objetos matemáticos. La pregunta es, ¿en cuál nivel educativo recomienda aplicar esta estrategia de enseñanza? Sí, pues básicamente, teóricamente hay dos formas de utilizar la anécdota en clase, que es una aditiva, o sea, que es como una anécdota o una estrategia de adición, que es la que habitualmente usamos, que es contar una pequeña historia y después hacer el trabajo común y corriente escolar.
una forma que pues como profes vale la pena porque pues de cierta manera motivamos a los estudiantes y una cosa que se presenta con los chicos es que les gustan las historias, entonces esa es una buena opción. Pero pues también desde la teoría está la estrategia, otra estrategia, que ahorita no me acuerdo el nombre, pero básicamente es profundizar como profes en esa anécdota y hacer uso de ella para introducir y para hacer trabajo como tal matemático, que no simplemente se quede como contar una historia y demás, sino plantear un problema. Tampoco quiere decir que llevemos la historia como tal al aula de clases, sino también podemos proponer actividades que tengan una base histórica. Son esas dos estrategias. Creería yo que ambas son correctas, o sea, no hay una correcta, pero pues podemos profundizar en la segunda como profes, cuando tenemos tiempo, cuando tenemos la posibilidad también. Ok, gracias. Continuamos. En nombre del Departamento de Ciencias Matemáticas de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y el comité organizador del Congreso, muchas gracias, Máster Luis, por compartir sus experiencias y conocimientos. A continuación, presentamos el diploma de reconocimiento por su aporte en el 11º Congreso de Matemática Educativa. Diploma que ha sido firmado por el vicerrector académico jefe del Departamento de Matemáticas y un miembro del comité coordinador del evento. A todos nuestros participantes les recordamos el llenado del formulario. Sus comentarios serán considerados para el siguiente congreso. Deseamos que nos acompañen en los próximos eventos como la clase demostrativa y la feria de juegos. Agradecemos su participación en esta actividad. Que tengan un feliz resto del día.